lo dijo en la primera hora. Muy bien, entramos a la última hora de informativo, 8 de la mañana con 7 minutos, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Sigamos en la tónica de lo que estábamos hablando hace minutos con Ada Changuín, para empezar justamente el diálogo con Stalin Raza, quien es jurista especializado en materia constitucional y que nos atiende telemáticamente. Doctor Raza, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Belkis, y buenos días, Fabricio. Un saludo cordial a la audiencia. Gracias a usted por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, doctor, hace poco, en entrevista anterior, la viceministra de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, Ana Changuín, confirmó que hoy a las 9:30 el presidente de la República va a presentar las preguntas a la consulta popular. Ha dicho que serán menos de 10, no van a ser 10 o 12 como se había planteado, dice, van a ser menos de 10, y nos adelantó que van a estar temas de seguridad, de institucionalidad y de ambiente. No sabemos las preguntas, el texto de las preguntas, pero es lo que nos adelantó. ¿Cómo le ve usted, doctor? Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque la verdad es que los anuncios de la consulta ya han sido varios, han sido repetidos y nunca han llegado a concretarse. Yo creo que vamos a esperar con expectativa cuáles son los contenidos de las preguntas. Habrá que ver si esas preguntas no implican reformas constitucionales, si el procedimiento que se sugiere eventualmente para un cambio a la Constitución es el procedimiento adecuado. Habrá que ver cuáles son los contenidos. De acuerdo con los candados constitucionales que tiene la Constitución de Montecristi, que es una constitución rígida, porque ese es el modelo constitucional que así se eligió que sea en Montecristi, precisamente para no permitir una reforma rápida, fácil o coyuntural, hay cosas que no se pueden preguntar. Por ejemplo, no se puede preguntar sobre el contenido de los derechos, sobre la disminución o sobre la regresión de los derechos. Entonces, cuando hablamos de temas de seguridad y se quiera hablar sobre regresión de derechos, esas preguntas van a ser declaradas inconstitucionales por la Corte, o el procedimiento de hacer esa pregunta no será el adecuado, y esto la Corte se lo advertirá al presidente de la República. Pero ¿qué podríamos hablar de regresión de derechos, doctor? ¿A qué se refiere usted? Por ejemplo, si uno quiere endurecer las penas o si uno quiere establecer restricciones a las garantías del debido proceso por el auge de la delincuencia, entonces uno quiere, por ejemplo, ampliar el margen de acción de la prisión preventiva. Si uno se queja, como efectivamente se está quejando la ciudadanía, y supongo yo que el presidente de la República recogerá políticamente esa queja ciudadana de que existen demasiados excesos o abusos con las garantías jurisdiccionales o con la prisión preventiva, esto puede ser una tentación para que el presidente de la República, por ganar réditos políticos, le pregunte esto a la ciudadanía. Y eso implicaría necesariamente una restricción a las garantías del debido proceso, una restricción de derechos, y la Corte al presidente le va a decir en ese caso, no, usted no puede hacer mediante el procedimiento de consulta preguntas de esa índole. Por ejemplo, si él quiere hacer preguntas referidas a la reforma institucional que tengan que ver con cambios a la estructura fundamental de la Constitución, si quiere desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana o si quiere convertir al Congreso en bicameral, la Corte ya lo ha dicho, no es vía enmienda simplemente, no es vía una simple consulta a la ciudadanía. Eso tiene que pasar por un procedimiento de reforma en donde participa necesariamente también la Asamblea y por supuesto la ciudadanía después al ser consultada, y cosas por el estilo. Lo que yo esperaría en todo caso, porque no sabemos todavía el contenido de la pregunta y es las preguntas y es de especular, pero lo que yo esperaría desde el punto de vista general es que no se trate de una consulta que busque ganar el aplauso de la galería por tener temas que tienen lugares comunes o que tienen aspectos que sean de aceptación, de gran aceptación general, pero que estén limitados jurídicamente y que luego el presidente de la República le eche la culpa a la Corte Constitucional de que no le ha aprobado su consulta. Precisamente, doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. Hacia eso iba mi inquietud. ¿Cómo encontrar ese punto medio entre no retroceder en derechos, por un lado, y de otro, de manera que las preguntas no resulten obvias y de relleno, como se dice en el cotidiano? Hay un gran margen de acción, ¿no? Entre ponerse en el extremo de querer restringir los derechos, de hacer un sistema de seguridad de mano dura que privilegie la seguridad pública, pero se vaya a atropellar la libertad individual. Hay un margen de acción que es importante y que con iniciativa, con conocimiento, con respeto a los derechos se podría actuar. Lamentablemente la experiencia nos demuestra que ni el asesoramiento jurídico del presidente es el apropiado, ni sus decisiones son las adecuadas.
Entonces yo espero no ser agorero de esto, pero tengo la sensación de que finalmente tendremos una consulta con temas insulsos, con temas genéricos, o en el peor de los casos, un endurecimiento, una práctica de mano dura para el tema delincuencial, que va a ser rechazado por la Corte Constitucional, y luego el presidente de la República se va a lavar las manos diciendo que él ha presentado las preguntas, que él ha recogido el sentimiento ciudadano, pero que ha sido la Corte Constitucional quien no le ha aprobado. En el tema político, le pregunto a usted, está claro que la Corte Constitucional, como bien ha notado en su momento, cuando el Comité por la Institucionalización Democrática planteó la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte Constitucional me parece que lo que estableció fue un mecanismo de reforma parcial a través del trámite legislativo y luego un referéndum ratificatorio. Si el Ejecutivo, por ejemplo, plantea que las funciones del Consejo de Participación Ciudadana respecto de la designación de autoridades de control regresen a la función legislativa como era antes del 2008, ¿eso se puede hacer mediante consulta popular, doctor? No, también requiere eso una reforma parcial a la Constitución, porque usted está cambiando parte de la estructura fundamental de la Constitución, le está quitando a una función del Estado unas atribuciones, unas competencias que tenía y unas competencias fundamentales, porque el Consejo de Participación Ciudadana, como corazón de la función de transparencia y control social, tiene como una de sus principales atribuciones precisamente la de designación de funcionarios. Se entiende que con participación ciudadana, se entiende que vía este mecanismo de las comisiones ciudadanas, uno podría discrepar sobre el funcionamiento de sus mecanismos, pero cercenar, quitarle esas atribuciones y pasárselas a otra función implica una reforma un poco más profunda que requiere del procedimiento de reforma parcial, donde tiene que intervenir la propia Asamblea y luego, por supuesto, ser consultado a la ciudadanía. Entonces yo creo que esa no debería ser una de las preguntas que consten en el cuestionario del presidente de la República, y si lo es, va a tener que ser observada por la Corte Constitucional necesariamente. Al mismo tiempo, lo otro que también se habla, ¿no? Porque, a ver, si mañana pasado plantean el tema del Consejo, es probable que un segmento de la opinión pública esté de acuerdo con eso, más allá de la discusión constitucional que usted ya lo está notando. Pero el tema de los legisladores, ¿se puede plantear una reducción del número de legisladores por la vía de una enmienda constitucional vía consulta, tomando en cuenta que es la Constitución la que define el número de legisladores con base en el componente poblacional, tanto nacional cuanto de cada provincia? Absolutamente es como usted indica, Fabricio. Tampoco, por las mismas razones que lo del Consejo de Participación Ciudadana, no se podría consultarle a la ciudadanía si quiere o no reducir o aumentar el número de asambleístas, porque hay una representación. Esto no es simplemente el tema de fijar arbitrariamente 137 o 150 o 65. El punto es cuál es el criterio con el que va esa representación, y esto implica implica comprometer también los derechos de participación poblacional de cada una de las provincias y de los ciudadanos que integran esas provincias. Entonces el tema no es así tan sencillo, pero hay una cosa que es importante que usted acaba de decir, Fabricio, y que creo yo que es necesario instalar en el debate nacional. ¿Es correcto o no es correcto que los grandes temas, los temas trascendentes que le interesan al país y a la ciudadanía, estén en manos y tengan como destinatarios de su última palabra a 9 personas, que son los jueces de la Corte Constitucional, de los cuales se requieren apenas 5 de una mayoría de esa Corte para poder aprobar o no cuál es el procedimiento y cuál es el contenido de los temas que se le consultan a la ciudadanía? Digo yo, más allá de que sea el gobierno, más allá de que sean estas las preguntas, los temas que son de interés público deberían estar instalados en el debate público. Sí, los jueces tienen que controlar la política, pero no pueden tampoco subordinarla. Entonces va siendo tiempo, ya que estamos hablando de la necesidad de hacer ajustes a la Constitución de Montecristi, que tiene ya tanto tiempo, pues entonces es necesario también irla actualizando. Es necesario ya ir poniéndose al corriente del debate internacional, del debate comparado en otros países que han adoptado el mismo sistema de democracia constitucional. Se debate ya sobre estos temas.
se habla de la objeción mayoritaria, se habla del problema contramayoritario, y entonces se está debatiendo si es o no y de qué manera se puede balancear la forma en la que los jueces controlen, por supuesto, a la política. Los jueces deberían decidir si que es ilícito, por ejemplo, preguntarle a la ciudadanía, aunque tuviera el 100% de la aprobación, si estamos o no en condiciones de regresar a la esclavitud, o si podemos o no instalar la pena de muerte. Digo, estos son cotos, son límites que tienen los legisladores y que tiene la política y que tienen las mayorías, pero temas que son trascendentes no pueden tampoco estar atados a una camisa de fuerza de la última palabra de 5 personas. O sea, doctor, solamente para cerrar esta parte, en estas dos inquietudes que le he planteado, tanto Consejo de Participación Ciudadana cuanto Asamblea Nacional, ¿usted advierte que esto se va a caer en la Corte Constitucional si el Ejecutivo plantea esas preguntas? ¿O depende de cómo se las plantee? No, se va a caer, porque cualquiera que sea la forma de plantearlas, la Corte ya tiene un criterio sobre eso, ya lo ha dicho en dictámenes anteriores, y a menos que la Corte Constitucional decida revisar su dictamen y decida que los pronunciamientos anteriores son pronunciamientos que merecen ser actualizados o cambiados o reformados en su totalidad, pues entonces lo previsible es que ellos cumplan con su precedente, con lo que ya han dicho antes, y si cumplen con lo que ya han dicho antes, le van a decir al Ejecutivo que cosas como estas no son susceptibles de una enmienda o de una consulta simple, sino que tienen que pasar por un procedimiento de reforma donde tiene que participar también la Asamblea. Correcto. Queda claro este punto y ahora sí vamos con lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, doctor. Vimos la semana última que finalmente en la Asamblea se dio paso a este pedido de reconsideración, no así se llevó adelante el proceso de votación como tal, quedó para luego del receso legislativo. Y planteábamos justamente como tema de esta entrevista, ¿el Consejo de la Judicatura se salva por ahora? Yo creo que el Consejo de la Judicatura por ahora está en el limbo, está en veremos. Todavía no existe una decisión definitiva. Sí, se viene, digamos, salvando, para utilizar la expresión que usted ha usado, Belkis, porque la votación anterior no obtuvo la mayoría de 92 votos que se requería. Pero se ha aprobado la reconsideración, van a pasar estos 15 días, y en estos 15 días yo supongo que de lado y lado van a existir todas las gestiones y todos los acuerdos y negociaciones a los que se vean abocados las diferentes fuerzas políticas en uno y otro sentido, ¿no? Quienes buscan que los 5 votos se sumen a la mayoría para poder destituir a los jueces harán sus acuerdos, sus aproximaciones, sus trabajos, y también lo hará el gobierno, que evidentemente está apoyando al Consejo de la Judicatura, y también lo harán los propios vocales del Consejo de la Judicatura. Creo yo políticamente que con mayor capacidad de maniobra el gobierno y también los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes están en el poder y tienen, digo, desde el punto de vista político, más cosas que ofrecer, ¿no? Ya se habla de designaciones que se han hecho en el Consejo de la Judicatura de última hora a favor de personas allegadas precisamente a los asambleístas que han votado absteniéndose del juicio político. Eso le iba a preguntar, porque en las últimas horas, dentro de esta batalla política que se está librando respecto del Consejo de la Judicatura, se han realizado videos a través de los cuales se advierte una supuesta compra de conciencia, de esto que se presume que está allí para la discusión. Obviamente no hay un recibo ni mucho menos, pero aquí se habla de eso, doctor, y usted obviamente es usuario de la Administración de Justicia. ¿Cómo ve eso, doctor? Bueno, con indignación todo lo que está pasando, ¿no? No solamente esto último que usted acaba de decir, sino todo el conflicto. Es lamentable, pero verdaderamente lamentable ver cómo se disputan a dentelladas el control de la función judicial. Y es mucho más deleznable ver que el gobierno participa en esa disputa, porque uno, podría entender que los vocales del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional tengan ahí una pugna en cuanto a la administración, a la gestión, al tema disciplinario dentro de la función judicial, pero que sea una función de afuera, que sea el Ejecutivo, que sea la propia Asamblea también por el otro lado, quien participa de esta disputa y quien está tironeando de un lado y del otro, tanto al presidente de la Corte Nacional de Justicia como a los vocales del Consejo, es lamentable desde el punto de vista político y hasta de presentación, hasta de presentación personal y profesional, porque se han visto expresiones de lado y lado que son ciertamente vergonzosas, ¿no? Que hablan muy mal de quien ejerce la magistratura por parte del presidente Saquicela, y que hablan también muy mal de quienes ejercen la tarea de control, administración y gobierno del Consejo de la Función Judicial por parte del Consejo de la Judicatura. Más allá de eso, en medio estamos
manos, como usted bien señala, los usuarios, está la gente, no más allá de los abogados, pero está la gente, los usuarios de carne y hueso, que van todos los días a pedir justicia para solicitar una pensión alimenticia, que van a reclamar por una indemnización laboral a sus empleadores, que van a reclamar por la vulneración de un derecho en contra del Estado, que van a luchar por su libertad, que se está debatiendo en los juzgados y los tribunales penales. Pues entonces a esta gente de carne y huesos a la que le toca asistir todos los días a las unidades judiciales y presenciar que los jueces tienen una carga de trabajo excesiva y por lo tanto no pueden dar atención suficiente y atención dedicada a cada problema particular. Porque claro, es comprensible que uno diga, el juez tiene 10.000 causas que resolver, pero la mía es tan importante como las otras 9.999 y yo requiero que el juez esté presente y atienda y le dé la importancia y el tiempo que el caso amerita a mi causa, ¿sí? Pero el juez es un ser de carne y hueso y no puede con toda esa carga laboral. Que no tengan papel para la impresión, que no tengan carpetas para poder guardar los expedientes, que no exista el archivo electrónico, que el sistema de citaciones funcione de manera deplorable, que los baños no tengan papel higiénico, que las instalaciones no tengan la limpieza y la salubridad adecuada. Entonces, claro, uno dice, mientras se disputan en las altas esferas, adentelladas el control de la función judicial, abajo, en donde los usuarios lidian todos los días con esta maquinaria, existe esta realidad lacerante por la que nadie se preocupa. Y entonces, claro, queda esa frustración, ¿no? Esta frustración que no hace sino aumentar el nivel de descrédito y de falta de confianza en las instituciones, en la Administración de Justicia en particular, pero en las instituciones en general. Doctor, sobre la votación el jueves pasado en el Pleno, yo quisiera detenerme brevemente en el procedimiento como tal, porque había causado mucha expectativa el hecho de si se debía votar en esa misma sesión, si era lo adecuado que quede para luego el receso, y todos estos elementos alrededor de esta reconsideración que se había solicitado, el mismo planteamiento del presidente de la Asamblea en el sentido de que debía estar presente la proponente, debía presentarse una nueva moción. ¿Qué nos dice el procedimiento como tal? A ver, la ley orgánica de la función legislativa es una ley bastante lagunosa. No tiene claridad en muchas cosas, pero digamos, la tarea de quienes la aplican, la tarea de quienes la interpretan y quienes la aplican es leerla en su integridad. Y más allá de eso, es obligación constitucional de los asambleístas leerla en función, de manera conforme, correspondiente con lo que dice la Constitución y los grandes principios del derecho constitucional. Entonces, es cierto que no existe una regulación específica, pero una interpretación contextual de lo que dice la ley orgánica de la función legislativa es que efectivamente, una vez la siguiente votación, la siguiente sesión, se tenía que analizar si sí o no la reconsideración. Y esto fue lo que se ha hecho, se ha decidido que sí, la reconsideración va. Ahora, ¿qué vamos a reconsiderar? No vamos a reconsiderar solamente la votación, eso se llama rectificación en el procedimiento parlamentario. Y es para saber si alguien se equivocó al momento de marcar la tecla que dice sí o no en la votación y cuestiones de tipo formales y procedimentales. No, acá lo que se trata es de considerar o volver a considerar el contenido de la decisión. Claro, por eso, si me permite interrumpirle, doctor, perdón que le interrumpa, doctor. Solamente quería decirle que, claro, revisando el artículo correspondiente de la ley, no dice reconsiderar la votación, dice reconsiderar lo aprobado o improbado. Textualmente eso es lo que dice la norma. Precisamente, el contenido de la decisión, no el tema numérico, la contabilización numérica. Entonces, al reconsiderar el contenido de la decisión, es indispensable que se vuelva a proponer cuál es la moción que se va a reconsiderar. ¿Sí? Entonces, evidentemente, me parece que fue lo adecuado, a pesar de que no les guste a muchos sectores, pero fue lo adecuado, porque además existe experiencia ya en el procedimiento parlamentario de varios periodos, que cuando se procede, se da paso a la reconsideración, se debe volver a presentar la moción, y esa moción tiene que volver a ser votada. Y esto es lo que tiene que ocurrir después del receso, porque el presidente Saquicela ha decidido suspender esa sesión y volverla a reinstalar después del receso. Desde el punto de vista procedimental y jurídico, no hay falla. En lo político, por supuesto, esta es una herramienta que evidentemente está utilizando el presidente Saquicela y los grupos que están a favor de que esa reconsideración alcance los números suficientes de votos para tener este lapso y en ese lapso tratar de conseguir esos votos. Entonces, digamos, la Asamblea luego del receso
podría reinstalar la continuación de la sesión del jueves de la semana pasada a las 7, 9, 8, y podría, allí sí alguien debería, uno de los interpelantes, debería plantear otra vez la moción de censura y destitución. Absolutamente. Eso es lo que tiene que ocurrir por procedimiento, por lógica además. Porque si no, ¿qué va usted a reconsiderar? Una nueva moción, una moción que fue planteada en la sesión anterior. Incluso si esto llegara a pasar, frente al contenido que se trata de si aprobar o no aprobar a la moción de censura y de destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, habrá que reiterar eso y simplemente proceder con la votación. Esa votación fue la que se suspendió sobre el contenido de esa decisión y sobre ese es el que tendrá que volverse a votar. No, me parece que en eso, más allá de los incidentes que se quieran causar por quienes están opuestos al procedimiento que se utilizó parlamentariamente, no hay objeción jurídica que plantear. Pero una duda más, doctor. ¿Debía ser el mismo interpelante quien presente la moción o podía ser cualquier asambleísta que presente la moción para someter a votación? Digamos, en este caso, quien mocionó la reconsideración, en este caso el asambleísta Gruber Zambrano. Es preferible que sea el mismo interpelante, porque es lógico que los interpelantes son quienes están llevando adelante la acusación constitucional en contra de los sujetos de la fiscalización. Así es que a mí me parece que esto, más allá de que en la práctica se presta a los bemoles interpretativos y al calor propio de lo que significan las votaciones y las sesiones de la Asamblea, pero desde el punto de vista no tiene objeción. Está claro que lo que tiene que pasar una vez transcurrido el periodo de vacancia legislativa es que deban reinstalarse, presentarse una nueva moción y volverse a votar. Lo último, y siguiendo en el tema de la judicatura, doctor, la semana anterior, el jueves, si mal no recuerdo, se efectuó esta audiencia en la Corte Constitucional. La Corte en este momento tiene la posibilidad de solucionar o al menos encaminar un principio de solución a la crisis interna del Consejo de la Judicatura al definir si le corresponde mismo o no al doctor Álvaro Román asumir la presidencia del Consejo, o si finalmente dice no le corresponde al doctor Román allanar el camino para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tramite la terna que envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Sí, la Corte tiene en sus manos esa posibilidad. Ahora, yo creo que no sería una decisión jurídicamente correcta que la Corte Constitucional le diera la razón al doctor Román en el sentido de que él tiene derecho a ser el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque el presidente del Consejo de la Judicatura tiene que ser el delegado de la función judicial, de la Corte Nacional de Justicia. Esto lo dice la Constitución, lo dice el propio Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, el hecho de que instale la Corte Constitucional mediante una decisión a alguien que no proviene de esa vertiente sería complicado. Yo no creo que la Corte lo vaya a hacer. Yo creo que la Corte Constitucional finalmente se va a decantar porque el presidente del Consejo de la Judicatura tiene que ser aquel que provenga de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, y que el doctor Álvaro Román tiene, por supuesto, el derecho de principalizarse como vocal del Consejo de la Judicatura en reemplazo de la doctora Maldonado. Como tal, en función de vocal principal del Consejo de la Judicatura, tiene la opción de ser designado como presidente encargado, como lo fue el doctor Murillo. Sí, la tiene, al igual que la tienen todos los otros vocales del Consejo de la Judicatura, mientras no se designe a un presidente titular. Y creo que por ahí debería ser la decisión de la Corte Constitucional. Fallar en otro sentido me parece que sería tratar de aprovechar la coyuntura por parte de la Corte o tomar una decisión más bien coyuntural y política que apegada a derecho. Claro, este es uno de los desastres que provocó el Consejo Transitorio. O sea, a mí no me queda claro cómo le ponen de suplente de la presidenta del Consejo de la Judicatura, que era la delegada de la Corte Nacional de Justicia, a uno de los candidatos de la Fiscalía. O sea, no me cabe en la cabeza, pero bueno. Yo le voy a dar una explicación rapidísima a eso. Es por el asesoramiento, Pablo. El apuro, ¿verdad? Porque claro, la terna que envió la Corte Nacional de Justicia fue deshecha. El primero y claro, el segundo dos de tres, ¿no? Dos de tres quedaron eliminados, claro. Así es, entonces solamente quedó la doctora Maldonado, y como había que designar rápido un reemplazo para los vocales del Consejo de la Judicatura, designaron como suplentes a los que provenían de otra vertiente. Esto es un producto del apresuramiento, de la improvisación y también ya de las ganas que tenía ese Consejo de Participación Transitorio de culminar su tarea, ¿no? Parece que ya las fuerzas a algunos no les daban, ¿no?
Correcto, doctor. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Un abrazo. Gracias. Con mucho gusto, Fabricio Belkis. Un abrazo también. Hasta Muy luego. gentil. Stalin Raza, aquí en A Primera Hora, dando cuenta pues de su explicación en Derecho sobre la consulta popular. Veamos. Dice Stalin Raza que como hubo pronunciamientos previos de la Corte Constitucional, no se puede plantear ni la eliminación ni el retiro de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la vía de consulta popular. No se puede plantear la reducción del número de asambleístas por la vía de consulta popular, dice él, porque la Corte ya se pronunció sobre eso. Entonces no tendría sentido que la propia Corte se desdiga de lo que en su momento se pronunció. Y por otra parte, claro, todo este desaguisado del Consejo de la Judicatura. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.